Hola, voy a explicar algunos conceptos sobre óptica visual referentes a la aberración esférica, los coeficientes de esfericidad y sus cambios en los procedimientos quirúrgicos refractivos. Bien, los objetivos de esta pequeña charla serán los siguientes. En primer lugar, explicar qué es la aberración esférica, qué tipos hay y cómo cambia con la cirugía refractiva corneal. Vamos a explicar también qué es la esfericidad corneal y cómo se mide, específicamente mediante el factor de esfericidad que conocemos todos, el factor Q, y cómo cambia este factor de esfericidad con la cirugía refractiva corneal. Y por último vamos a analizar las implicaciones que los cambios en la aberración esférica de la córnea tienen sobre la elección de la geometría de la lente intraocular más adecuada cuando el paciente operado previamente con cirugía refractiva corneal precisa un implante de lente intraocular. Los datos que aparecen en esta presentación se han obtenido utilizando el programa CIMAX, que es un programa mediante el cual podemos implementar ojos teóricos y simular operaciones, implantar lentes y obtener análisis aberrométricos. Bien, en primer lugar vamos a aclarar dos conceptos que a veces se confunden: la asfericidad y la aberración esférica. La asfericidad es una propiedad de la superficie geométrica. Por ejemplo, es una propiedad similar a la del radio de curvatura. Por otro lado, la aberración esférica se produce cuando los rayos que inciden a diferentes alturas, como podemos ver aquí, de una lente no focalizan en el mismo punto. Por ejemplo, aquí vemos una lente con un coeficiente de esfericidad de menos 0,3. Los rayos paraxiales, es decir, los centrales, cercanos al eje, focalizan más lejos que los rayos periféricos. La causa de esto está en que el ángulo de incidencia con el que inciden los rayos es mayor en los rayos periféricos, por lo tanto habrá una mayor refracción de los rayos periféricos respecto a los centrales. Esto produce lo que llamamos la aberración esférica longitudinal, que se mide a lo largo del eje óptico y es la distancia medida en micras entre el punto de focalización paraxial y el punto de focalización periférico. En este caso tenemos una aberración esférica de 0,32 micras. Además, la aberración esférica en este caso es positiva, que ahora explicaremos cuándo la aberración esférica es positiva y cuándo es negativa. Vamos a detenernos brevemente en el concepto de aberraciones de alto orden. Hay muchos tipos de aberraciones, pero las más significativas en el ojo serían la aberración esférica y el coma. El RMS, que a todos nos suena, a todos conocemos, el root mean square es la raíz cuadrada realmente de las aberraciones, de la suma de los cuadrados de cada una de las aberraciones. El RMS de las aberraciones de alto orden nos va a dar una idea de lo aberrado que está el sistema óptico. Además, tenemos que tener en cuenta que al ser de alto orden no pueden ser corregidas mediante lentes esféricas o lentes tóricas. Bien, vamos a ver con mayor detalle el concepto de esfericidad de una superficie óptica. Una superficie esférica se caracteriza porque tiene el mismo radio de curvatura en todos sus puntos. Por el contrario, una superficie asférica se caracteriza porque el radio de curvatura es distinto en cada punto. Existen diferentes parámetros para medir la esfericidad, como la excentricidad o el factor de forma P. Nosotros utilizamos el coeficiente Q, que puede obtenerse con el OBSCAM. Existen diferentes tipos de superficies esféricas. Aquí vemos dos. Vamos a centrarnos en las elipses prolatas y oblatas. Una elipse prolata tiene esta forma. Es como, digamos que es como un huevo apoyado horizontalmente sobre la mesa. El coeficiente Q de una superficie elíptica prolata es negativo y está entre 0 y menos 1. Si el factor Q, el coeficiente Q fuera 0, tendríamos un círculo. Sería como si la elipse prolata fuera poco a poco achatándose hasta pasar por el círculo. Aquí Q sería 0. Y si se siguiera achatando en esta dirección, conseguiríamos una elipse oblata. La elipse oblata se caracteriza por un Q, un factor Q mayor que 0.
Bien, pues la focalización de los rayos y por lo tanto la aberración esférica depende, como ya hemos dicho, de las características geométricas de la superficie, es decir, del factor de asfericidad Q, y también de la altura a la que inciden los rayos sobre el eje. En el caso del ojo sería, dependería del diámetro pupilar. La superficie anterior de la córnea humana podemos asimilarla a una elipse prolata. El coeficiente Q medio de la población está alrededor de menos 0,26, es decir, es una elipse prolata de Q igual a 0,26, menos 0,26. Al ser prolata podemos ver que la mayor potencia, o sea, el radio de curvatura más pequeño, por lo tanto la mayor potencia se encuentra en el centro de la córnea. Con este coeficiente Q promedio, la aberración esférica de la córnea humana es positiva y el valor medio es de unas 0,25 micras. Para evitar la aberración esférica, la córnea debería ser todavía un poquito más prolata, con un coeficiente Q de menos 0,5. De esta manera tendríamos una aberración esférica de 0. Bien, en esta gráfica podemos ver cómo cambia la aberración esférica en el eje vertical cuando cambia Q en el eje horizontal. Las córneas prolatas, es decir, factores Q negativos, se encuentran a la izquierda y las superficies oblatas o las córneas oblatas en el lado derecho con coeficientes Q positivos. Este punto anaranjado muestra el coeficiente Q promedio, que se corresponde con la aberración, el coeficiente Q promedio de menos 0,26, que se corresponde con la aberración esférica promedio de la córnea humana, que es de más 0,26 micras. Como vemos aquí, puede haber aberración esférica positiva, que es la norma de la córnea, pero también negativa. Vamos a ver qué significa una aberración esférica negativa. La positiva se produce cuando los rayos periféricos, como ya hemos dicho, focalizan antes que los paraxiales. Esta situación se produce, como hemos dicho ya, en la córnea humana normal. La aberración esférica negativa ocurre cuando los rayos centrales focalizan antes que los periféricos. Esta situación ocurrirá en córneas muy prolatas, en las que la potencia central es tan grande que los rayos centrales focalizarán antes que los periféricos. Vemos cómo cambia el factor Q con la cirugía refractiva corneal. En esta gráfica se muestra el cambio en el factor Q en función de la refracción operada. Aquí, bueno, he representado 14 ojos operados de diferentes grados de miopía y uno con hipermetropía, y vemos como la relación es casi lineal, por lo que podríamos hacer una aproximación al Q final en función de la refracción operada. Como sabemos, el LASIK induce cambios en la superficie anterior de la córnea, modificando su radio de curvatura, y además también cambia su coeficiente de asfericidad Q. El LASIK miópico aplana el centro corneal, por lo que cambia la superficie corneal de prolata a oblata, cambiando el signo del coeficiente de asfericidad Q. Sin embargo, la aberración esférica inducida es del mismo signo, es positiva, ya que la reducción de la potencia central hace que los rayos centrales se focalicen aún más atrás. En esta gráfica podemos ver la dirección del cambio en Q de negativo a positivo en el LASIK miópico. Por lo tanto, como la aberración esférica, al cambiar el factor Q en esta dirección, la aberración esférica aumenta, se hace más positiva. En esta gráfica, en la que se representan los valores de aberración esférica y alto orden obtenidos con CIMAX de ojos operados para diferentes valores de miopía, se observa cómo las aberraciones de alto orden aumentan, serían las de las rojas, las de color rojo, aumentan conforme aumenta la refracción operada. En esta figura se ve claramente cómo cambia la aberración esférica en el LASIK miópico. La reducción de la potencia central hace que los rayos centrales focalicen aún
más hacia atrás que los periféricos. Por lo tanto, la aberración esférica positiva aumenta en el láser miópico. Por ejemplo, en este caso ha aumentado de 0,29 micras aquí a 0,53 micras aquí. Fijaos cómo el factor, el coeficiente de asfericidad Q pasa de negativo, o sea, una córnea prolata, a una córnea oblata. Y veamos ahora las implicaciones en el implante de lente intraocular. Utilizando CIMAX he simulado el implante de lente intraocular a un paciente operado previamente de 6 dioptrías de miopía y he analizado las aberraciones esférica y de alto orden en los siguientes casos. En un ojo fáquico miope, estas serían las aberraciones esféricas y de alto orden, y los coeficientes de asfericidad Q de la cara anterior, en este caso del cristalino porque es fáquico, y de la cara posterior. También hemos analizado las aberraciones suponiendo el implante de una lente esférica. Por lo tanto, el coeficiente Q anterior y posterior es 0. Una lente esférica induce una aberración esférica positiva. Esta combinación de córnea operada con miopía y una lente esférica induce una aberración esférica total del ojo de 0,82 y de la aberración esférica de 0,75. Fijaos que las aberraciones totales, que son las que al final importan, son bastante superiores. Hemos también simulado el implante con una lente con asfericidad neutra, es decir, una lente asférica que induce aberración esférica 0. En este caso, el factor de asfericidad para una lente en un ojo operado de miopía de menos 6 dioptrías y después, o sea, supuestamente métrope e implantado con una lente intraocular, el factor de asfericidad para que esta lente induzca aberración esférica 0 es de menos 1,62. Vemos como en este caso las aberraciones de alto orden son algo menores que la lente esférica. Y también lo hemos analizado en el caso de una lente que induce aberración esférica negativa. Las aberraciones esféricas negativas, o sea, las lentes con aberraciones esféricas negativas se están diseñando para compensar la aberración esférica positiva. Por ejemplo, la lente Fine Vision induce una aberración esférica negativa de menos 0,11 micras. O, por ejemplo, la CT Asfina, la monofocal, también induce aberración esférica negativa. En este caso, una lente con aberración esférica negativa de menos 0,26 micras necesita un coeficiente de asfericidad, supuestamente la cara anterior es esférica, de menos 5,83, y las aberraciones totales que induce esta lente junto con la córnea es de 0,56, bastante similares a las aberraciones del ojo fáquico. Sería de los casos posibles el mejor de ellos. Y bueno, utilizando CIMAX he encontrado el valor óptimo de coeficiente de asfericidad para que minimice el valor de aberraciones totales, debería ser una lente con aberración esférica inducida de menos 0,68. No existe en el mercado una lente de este tipo. Bien, veamos ahora los efectos del LASIK hipermetrópico. En este caso, el LASIK hipermetrópico aumenta la curvatura central de la córnea y por lo tanto una córnea prolata la convierte en más prolata. El coeficiente Q pasaría de negativo, prolato, a más prolato, o sea, más negativo. El aumento de la potencia corneal induce que los rayos paraxiales ganen poder refractivo, lo que reduce la aberración esférica positiva, convirtiéndola incluso en negativa. En esta gráfica vemos como el LASIK hipermetrópico iría en esta dirección, que induce un factor Q más negativo, y como la aberración esférica se reduce el valor negativo e incluso puede pasar a un valor positivo. Es decir, en esta figura podemos ver cómo el LASIK hipermetrópico aumenta las aberraciones de alto orden, pero reduciendo las
las aberraciones, o sea, reduciendo no, cambiando el signo de la aberración esférica, haciéndolo de positivo a negativo. En esta figura podemos ver claramente cómo el aumento en la potencia central del láser hipermetrópico induce que los rayos centrales focalicen antes que los periféricos. Por lo tanto, la aberración esférica positiva se convierte en negativa. En este caso teníamos un factor de esfericidad previo, el normal de menos 0,26, y pasó a menos 0,74, lo que cambió la aberración esférica de positiva de 0,29 a negativa de menos 0,73. Bien, en esta tabla se muestran los resultados aberramétricos de un paciente intervenido de cirugía refractiva corneal de más 6 dioptrías e implantado con las lentes que hemos descrito antes. En este caso tenemos una córnea muy prolata, con aberración esférica, como acabamos de decir, negativa. Recordemos que el láser hipermetrópico convierte la aberración esférica de positiva a negativa. Por lo tanto, en este caso, lo ideal sería una lente que indujera aberración esférica positiva, al contrario que en la miopía. Y además va en contra de lo que existe en el mercado en la actualidad. En la actualidad las lentes que se fabrican son lentes con aberración esférica libre o aberración esférica negativa. La lente más cercana a la idónea de las que se fabrican sería una lente esférica, por ejemplo la Crisop Natural, la SN60AT, ya que esta lente esférica induce una aberración esférica aproximadamente de 0,25 micras, con lo cual esta aberración esférica positiva se restaría a la negativa de la córnea, y como vemos es la que menor aberración induce, aberraciones totales. Fijaos que la lente que mayor aberraciones induce es la lente con aberración esférica negativa. Es lógico porque este valor de aberración esférica negativa se suma al de la aberración esférica también negativa de la córnea. Bien, en esta gráfica podemos ver el cambio en la aberración esférica total en pacientes intervenidos de cirugía refractiva corneal en el rango de más 6 a menos 6 dioptrías. Podemos ver cómo el total de las aberraciones de alto orden, que sería la de color naranja, es algo superior para el mismo valor dióptrico en la hipermetropía que en la miopía. Bien, y como conclusiones, podemos decir que la córnea normal es una córnea prolata con un coeficiente de asfericidad promedio de menos 0,26 y esta córnea tiene una aberración esférica natural positiva de 0,26 micras aproximadamente. Que en la cirugía refractiva láser miópica cambia la córnea de prolata en oblata. Por lo tanto, el signo de Q cambia de negativo a positivo y se aumenta la aberración esférica positiva de la córnea. Que la cirugía refractiva láser hipermetrópica, al contrario, induce una mayor prolaticidad de la córnea, aumentando el valor de Q a 1 positivo superior al preoperatorio. O sea, la córnea es más prolata y por lo tanto puede llegar a cambiar la aberración esférica de positiva a negativa. También podemos decir que tras la cirugía refractiva láser miópica, la lente con aberración esférica inducida negativa compensa algo el aumento de la positiva inducida por la cirugía refractiva láser. Aunque en la actualidad los diseños de esfericidad disponibles tienen una aberración esférica negativa pequeña. Por ejemplo, la Fine Vision induce menos 0,11 micras. Y teóricamente sería insuficiente, pero bueno, podemos decir que corrige la dirección correcta. Para cirugía refractiva láser de la hipermetropía, la lente con aberración esférica inducida negativa no es buena, ya que produce un aumento de la aberración esférica total, ya que se suma la negativa corneal inducida por la ablación láser a la negativa de la lente. Por lo tanto, las lentes ideales tras cirugía refractiva láser hipermetrópica sería aquella que indujera aberración esférica positiva, y la lente disponible en este momento que puede inducir este tipo de aberración es una lente esférica. No existen lentes asféricas en el mercado en la actualidad con aberración esférica que induzca aberración esférica positiva. Y muchas gracias, espero que esta pequeña charla haya servido para aclarar algunos conceptos.